La ansiedad que hace que hay veces como que respiremos más durito, que sintamos el corazón acelerado, en personas sudoración, o simplemente ese mal geniecito que da hay veces la ansiedad, que no nos deja comportarnos como nos gustaría siempre. Es el tema que trataremos con el doctor Alejandro Posada, médico bioenergético, pero además que sabemos tiene una especialidad muy grande, lo que es como el manejo de la ansiedad, sobre todo en los ataques de pánico también. Doctor, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias. ¿Es normal que sintamos ansiedad? A ver, cuando fue descrito el término estrés, Hans Selye hablaba de una cosa que él denominó el euestrés, o sea, un estrés natural, normal, el que nos permite reaccionar ante una determinada situación y que nos permite tener una, digamos que una capacidad de supervivencia ante un estímulo externo o interno. Vale la pena la aclaración. ¿Qué tal si empezamos como a definir cuáles son de pronto como esas manifestaciones de la ansiedad y esas manifestaciones del estrés? A ver si vamos identificando, si vamos poniéndole el chulo a esas manifestaciones. Hay muchas manifestaciones, tanto en el plano físico, y entonces en el plano físico ya tú lo decías, sudoración, taquicardia, de pronto movimientos intestinales inadecuados, colon irritable, trastornos del sueño, sudoración excesiva, frecuentemente también olvido de las cosas más recientes, que uno piensa que tiene que ver con otras cosas, pero el estrés exagerado hace que tampoco nos comportemos de manera adecuada en un instante determinado para tener esos recuerdos a la mano en el momento en que se necesitan. Pero en el plano emocional también entonces se manifiesta por irritabilidad, mal genio, explosividad, generalmente muchos miedos asociados al estrés también y a la ansiedad. Cuando decimos ansiedad, necesariamente tenemos que relacionarla también en el lado complementario con el gozo. En otras palabras, empezamos a estresarnos cuando dejamos de gozar. Y eso es a lo que vivimos. Bueno, ¿cómo sabemos que la ansiedad... Sí, de acuerdo, clarísimo. Doctor, a eso vinimos. ¿Cómo sabemos que esa ansiedad o ese estrés se salió de las manos? Bien, cuando ya se empiezan a presentar síntomas como estos y se hacen de manera crónica, repetitiva, el organismo empieza a registrarlos a manera de disco duro, como en un archivo del disco duro que fue incrustado, y esto empieza a reverberar, a generar patrones de respuestas frente a otros estímulos similares. Es lo que en la dianética se conoce como los engramas o escenas que han ocurrido en determinado momento y que ante algo similar vuelven y generan la respuesta reactiva. Hablo de reactiva porque no es la mente racional, sino la mente reactiva la que genera este tipo de comportamientos. Hay temperamentos que de pronto son más ansiosos que otros. Indiscutiblemente. ¿Y qué hace que ese temperamento sea así? En medicina hablamos de personalidad tipo A y tipo B. La tipo A es la que es extrovertida, pero también exigente, inflexible, rígida. La tipo B es esa que es un poquito sumisa, tranquila. Creo que acá todos somos A. Es muy probable. Ese tipo de personalidades tienen que ver mucho con el entorno, con el temperamento, que es lo que le damos, pero sobre todo con el carácter, que es lo que vinimos a pulir también en este mundo. Y el carácter depende del control, compromiso y creatividad, es decir, de la correcta observación de las cosas, de la correcta actitud de escucha, pero también del corazón y de la correcta verbalización o creatividad. Doctor Alejandro, yo quiero que hablemos un poquito acerca de situaciones que son tan complicadas, o lo deja solo y dice, se me va a caer por la ventana. Empieza uno a tener como imágenes catastróficas acerca de lo que le podría pasar. No hay peor enemigo que la a mente. los de uno. Sí, y en serio, y no hay vida, o sea, no tiene uno vida hasta que esa persona no regrese. ¿Por qué pasa esto y de qué manera podemos empezar a cambiar de pronto ese pensamiento por otro positivo? Es que, ¿por qué tener tanto miedo y tanta ansiedad por cosas que no han pasado? Esa pregunta es muy interesante. Eso corresponde a una cosa que en medicina llamamos la crisis anticipatoria. La gente empieza a hacerse el video como si estuviera ocurriendo, pero ese como si cambia la funcionalidad del cuerpo por completo. Así como cuando tú te imaginas el limoncito y las goticas cayendo al paladar, entonces empiezas a salivar exactamente de la misma manera. Cuando visualizas un suceso como estos, empiezan a ocurrir cambios fisiológicos y empieza la taquicardia, la sudoración, la angustia, todas estas cosas. Pero es muy lindo entender que todo esto está bajo el control de la mente humana. Básicamente podríamos decir que cualquier tipo de enfermedad es un estrés, cualquier tipo, aún en los recién nacidos, a veces estreses heredados y digamos que determinados por el código genético, pero que están inscritos en generaciones anteriores que van quedando allí registrados. Entonces todo es un estrés de alguna forma,
Pero también todo es energía, eso nos lo dijo Einstein, no me lo inventé yo. Si todo es energía, tenemos que tratar desde la energía. Pues bien, la energía del corazón, que es donde habita el subconsciente y que recordemos es un campo electromagnético 5000 veces más potente que el del cerebro, allí en esas líneas de campo del corazón se almacena toda esa información. Estoy diciendo entonces que en la mayor parte de los casos, en el 90% de los casos, el subconsciente es el que empieza a trabajar. Por lo tanto, deberíamos trabajar a nivel del subconsciente. Mucha gente, digámoslo así, pierde el año porque empieza a hacerse una cantidad de tratamientos y manejos, pero desde la mente racional, desde lo consciente, y entonces se pierde la esencia, que es trabajar desde lo subconsciente. ¿Hay algún tipo de ejercicio, algún tipo, no sé, de ritual que podría hacer uno para empezar a cambiar, digamos, esa actitud, ese pensamiento y tomar conciencia? Entonces, pero de una conciencia positiva. Perfecto, pongamos cosas prácticas para que la gente pueda aplicarlo en sus casas con ejemplos supremamente sencillos. Para ponernos en contexto, les quiero contar que la medicina ayurvédica le da a cada uno de los dedos una connotación importante. Así, el pulgar es el éter, que representa la conciencia, el aire es el índice, que representa la mente, este es el fuego, por eso, bueno, es una mudra que también... Yo no lo estoy insultando, pero fuego. Pero es cuando el fuego se sube a la cabeza, precisamente. Este es el agua, el anular es el agua, que representa las emociones, y el meñique, la tierra. No importa que no nos aprendamos eso, lo importante es que entendamos que cuando hacemos este tipo de movimientos, estamos haciendo lo que se conoce como un mudra. Un mudra es un patrón energético sumamente importante. En la palma de la mano, justamente en el centro de la palma, tenemos un punto que los chinos llaman el punto 8, el maestro del corazón. Las manos son una prolongación del corazón, por lo tanto, cuando hacemos este movimiento, insisto, estamos atesorando desde el corazón toda esta energía. Y si me permites, cuando yo acerco mi mano a la frente, por ejemplo, el paciente normalmente siente como un cosquilleo, un pequeño calorcito, esa es la energía puesta en evidencia. Pues bien, volvámonos a poner en contexto. En la cabeza tenemos 4 centros muy importantes. La epífisis, que nos decían a nosotros que era una glandulita que no valía la pena, que era un remanente anatómico, hoy sabemos que es la glándula más importante del organismo, porque es la rectora de todos los ritmos. La hipófisis y el hipotálamo, ubicados en esta zona, que tienen que ver, esta es como la llamada al 123 o al 911 de los americanos, es la llamada de emergencia en la que continuamente estamos metidos porque cada situación representa de alguna forma un estrés. Esta es la zona de la articulación temporomandibular, por eso mucha gente representa su estrés ahí y empieza a bruxar en la noche, y por eso utilizan la famosa plaquita miorrelajante que protege los dientes pero no está quitando el origen del problema. Y finalmente la tiroides, que es el centro de la verbalización. Pues bien. Ay, ese es el que necesito callar. Cuando en la casa podemos hacer este ejercicio muy sencillamente. Cada uno identifica un asunto que le preocupa. Ese asunto puede ser una enfermedad, una cuestión de tipo social, un aspecto laboral, cualquier situación, y la califica de 1 a 10 en importancia. En ese sentido, de 1 a 10, vamos a darle 10 al máximo puntaje. Y entonces llevamos las manos a esta zona sin tocar la coronilla, sino simplemente a una distancia donde sintamos esa energía que estábamos sintiendo ahora cuando te colocaba mi mano en tu frente. Ajá. Cuando uno siente allí ese calorcito, va visualizando el suceso que le preocupa. Normalmente eso genera una imagen, y aquí yo hago mucho énfasis. El estrés se basa en imágenes que han quedado pregrabadas. Ajá. Si nosotros somos capaces de reemplazar una imagen, y eso significa capacidad de visualización, superponemos la imagen a la otra, y la que se queda viendo, digamos, es esa imagen reciente, exactamente. De esa manera vamos visualizando hasta que logremos visualizarla, hasta que logremos crear el cuadro. Tengo muchas. Maravilloso. Es muy importante porque el subconsciente arrastra por asociación muchas imágenes, así que posiblemente tú tomes un asunto central, pero ese asunto central arrastra muchas otras cosas y resuelves muchas otras. Bien. Lo estás haciendo, Sandra, esto nos sirve. Ahorita estábamos hablando de Veo eso que están todas muy estresadas, me preocupa. No, ya no. Sí. Lo cierto es que cuando ya logramos visualizar,
Una vez hayamos logrado visualizar, decimos sentir y llevamos esa imagen al corazón. Hay una técnica que se conoce como la técnica del freeze and frame, algo así como la visualización y congelación de la imagen en el corazón. Y una vez lo logremos, pasamos al siguiente centro, al del entrecejo, sin tocarse el entrecejo, sino a una distancia prudente. Visualizamos esa imagen, nos imaginamos, es posible que lleguen recuerdos incluso por allá de la primera comunión que ya los teníamos en el baúl del recuerdo, pero que no los resolvimos. Esos son lo que se conocen como los nudos de tensión que van a salir al subconsciente, insisto mucho en eso. Luego, una vez se haya logrado eso, se pasa a la zona de la articulación temporomandibular. Aquí está representado también el hipocampo y la amígdala, donde hay una, digamos que la memoria del sistema nervioso central, aunque la memoria está en todas y cada una de nuestras células. Y finalmente en el quinto centro, que representa la tiroides. Cuando hacemos ese ejercicio y vamos conscientemente, insisto en esas dos palabras, visualizar y sentir. Una vez se termine ese ejercicio, es muy seguro que si volvemos a calificar de 1 a 10, el puntaje ha descendido notoriamente. Sí. Pero lo más especial es que este ejercicio parecería demasiado simple, demasiado sencillo, y uno dice, bueno, ¿eso qué? Yo los invito a simplemente que lo hagan, que no me crean. Yo prefiero de verdad que no me crean, sino que lo experimenten. Pero ¿por qué resulta ser tan efectivo? Porque estamos trabajando con las imágenes y ese es el subconsciente que, insisto, es el 90% de nuestro recuerdo. Yo trato de hacer esa al lado dormir. Qué bueno que habláramos también un poquito de la respiración, porque la respiración es de pronto de las cosas que más se altera cuando estamos ansiosos o nerviosos. Cómo poder recuperar o cómo hacer una respiración que en su momento nos lleve a un estado de calma. Hemos dicho en otras ocasiones que la respiración es la madre de todos los ritmos y que el secreto de la vida está en los ritmos y a su vez que el secreto de los ritmos está en las pausas. Por eso siempre hacemos una pausa inspiratoria, inspiramos y normalmente mantenemos el aire fracciones de segundo para luego hacer la expiración. Cuando ustedes observan el niño recién nacido, tú que estás en ese observar delicioso ahora, te das cuenta que los niños tienen una respiración de tipo abdominal. Pregúntale a Lucero que estaba asustada, ¿no? Y entonces resulta que a nosotros, yo no sé a quién se le ocurrió, nos dijo, esconda barriga y saque pecho, mijo, ¿cierto? Eso nos lo dijeron a todos. Sí, claro. Y vean lo que me pasó a mí. La sacada de pecho. Ahí nos perdemos más o menos 1 litro de oxígeno por cada movimiento respiratorio. Tú te imaginas lo que al final representa eso en un momento en que necesitamos oxigenar bien la torre de control. ¿Sí? Esa es la importancia de la respiración, una respiración larga, profunda y sobre todo rítmica y a nivel abdominal. Hablando de comportamientos, doctor, como el comerse las uñas, el llevarse el dedo a la boca, de hecho existen personas que, digamos, en la ansiedad del estrés empiezan a quitarse los pelitos de las cejas, de las pestañas, o sea, coger cualquier actividad. ¿Cómo manejar eso? Y si uno ve a una persona con ese comportamiento, uno dice, ¿es una persona ansiosa? Claro, son patrones aprendidos que van quedando en ese subconsciente, como te decía, pero la manera de expresarlo externamente a veces no es la misma de acuerdo al tipo de personalidad que veíamos ahora. Generalmente el que es de personalidad tipo A explota, simplemente saca su rabieta, la expresa, la manifiesta, pero esto es una manera de manifestarlo, pero ya no hacia afuera sino hacia adentro, y entonces viene lo que se llama la implosión, y esa implosión es muchísimo más nociva, porque si tú no verbalizas, si no sacas todas esas emociones encontradas, finalmente se genera un patrón de respuesta inadecuado y una reactividad tan grande que le cuesta enormemente a la fisiología del cuerpo. ¿Qué hacer entonces con un niño que tenga este tipo de comportamientos? Bien, lo primero, crear un ambiente propicio. Evidentemente la gran mayoría de nuestros niños cuando están estresados, y lo pueden manifestar por una infección respiratoria a repetición, por una diarrea a repetición, por una otitis de cosas que no quieren escuchar tampoco, evidentemente entonces ellos necesitan de un ambiente propicio porque la gran mayoría de su estrés depende de los adultos que los rodean. La gran mayoría de las veces nosotros entonces entramos a tratar a los adultos que conforman su medio antes que a tratarlo a él, porque realmente es allí donde está el origen. Si no, eso sería algo así como pintar una pared porque viene la visita y va a haber la humedad, pero si no quitamos la humedad, a los 15 días la pintura se va a escamar. Igual ocurre con los niños. Doctor, dicen, por ejemplo, en el tema de nosotros que trabajamos en medios, los actores, dicen, el día que usted deje de sentir nervios o ansiedad, antes de hacer lo que hace ese día, retírese, empaque y váyase, pero es una pasión que se siente con cualquier oficio. Ahí ¿verdad? Lo dijiste con la palabra exacta, pasión. La pasión es generada por una molécula que se conoce como la dopamina,
La dopamina es lo que te genera esas ganitas, la salsita por la vida, la intensidad en lo que estás haciendo, pero es una intensidad sana, porque te lleva al gozo, ya lo decíamos al principio. Hay estrés que es necesario. Claro, el que goza es el bufón, y el bufón es el arquetipo al que llegaba Jung después de encontrar todo el camino para recuperar la libertad, que es el mayor don del ser humano. Así que el día que dejes de gozar es porque estás perdiendo tu libertad y la vida te está invitando a hacer la pausa. Hay que vivir como con esa chispita que lo mantiene a uno como apasionado con lo que hace, con lo que tiene. En primera. Pero sí, como en primera, sí, póngale segundita de vez en cuando. Pero yo con el tema de la ansiedad o del estrés, digo, haga el ejercicio, siquiera por vanidad, de imaginarse cómo se ve feo cuando está estresado. Uno se ve horrible, es que la cara se pone, coge un rictus horrible, uno camina como sin sentido, hasta se despeluca. Pues es que hasta los calvos, hasta el más calvo ¿cierto que sí? Que en esa programación lingüística hay muchas cosas muy importantes. Tú acabas de decirlo, haga el ejercicio de imaginarse cómo se ve feo. Sí. Es por eso, porque estamos metiendo imágenes continuamente. Es cuestión de aprender a reflejar nuevamente las imágenes. Si ustedes ven cuando un niño se sorprende, él hace como este tipo de movimientos y además abre su boca, pero cuando abre sus ojos de esa manera en señal de sorpresa, inmediatamente está permitiendo que el diafragma de sus pupilas se abra y entre mucha más luz que es procesada por esa glandulita que decíamos, la epífisis. Ahí empieza el proceso del aclaramiento. Por eso el niño se enoja, pero a los 5 minutos es tu mejor amigo. Con esa nobleza, ¿cierto? Todavía no está Doctor Alejandro, usted lo mencionaba, de hecho, arrancando con este tema, y creo que es súper importante, y se lo escuchamos alguna vez a un invitado, y es que definitivamente el ser humano tiene que vivir con el estrés, pero ¿cómo hacer que ese estrés se convierta en algo proactivo y no algo que sea negativo para nuestras vidas? A ver, dentro de la respuesta del estrés hay una glándula muy especial que se llama la suprarrenal, como el nombre lo dice, está encima del riñón, pero esa suprarrenal se encarga de secretar, dentro de muchas cosas, la adrenalina. Ustedes han oído hablar seguramente de la adrenalina en los deportes de riesgo, todo eso. Todos necesitamos un poquito de adrenalina, ese es el motorcito que nos mueve, simplemente que nada es bueno ni malo, lo que es bueno o malo son las dosis. A ti te pica una culebra y te mata el veneno, pero ¿qué te salva? El mismo veneno a pequeñas dosis, que es el suero antiofídico. Es decir, como decían nuestros abuelos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Lorena, hola, buenas tardes. Buenas tardes, quiero participar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ansiosa o no? A ver, yo sufro de trastorno de pánico hace muchos años. Sí. Estuve en tratamiento psiquiátrico, pero nunca me he podido curar. Sufro de miedo al encierro. No soy capaz de montar en el metro, en un ascensor, ya ni en el avión, en nada. Y eso me ha tenido muy preocupada porque quiero salir de ese problema. Ajá. Con toda seguridad. Esperamos poder ayudarte, pues, dentro de este caso que sabemos quienes padecen, pues, como el trastorno de pánico, alteran su calidad de vida de una manera además, impresionante, porque es que sienten que se mueren. Sí, eso traspasa la lógica, como la conciencia. Uno quisiera no sentir eso, pues lo siente. Te le da rabia a uno. Claro, una cosa es el temor, que cuando lo dosificamos se convierte en prudencia, pero otra cosa es cuando ya el temor se exagera y nos genera el pánico, como es lo que nos dice el oyente. Causalmente, hoy estaba hablando con un paciente al que nos consultó por precisamente el miedo a volar en avión, y entonces resulta que ni siquiera pude cerrarle el consultorio por el estrés que manejaba. Él decía, me siento encerrado y no soy capaz, no puedo respirar. Empezamos a hacer reemplazo de imágenes. Imagínate que vas en el avión, imagínate que está despegando, pero imagínate que las nubes ya cuando vas ascendiendo forman como copos de algodón, y le vamos creando un ambiente tremendamente agradable que, insisto, va superponiéndose a la imagen del terror que él tenía. Entonces ya no entra en reacción de ataque o huida, que es como lo que normalmente ocurre, sino que en ese instante él empieza a generar a nivel subconsciente esos patrones hasta el punto de que pueden perfectamente realizar, como en el caso del paciente que le estoy diciendo, un vuelo perfecto. Él muy jocosamente me decía, estaba que le decía al piloto que me dejara conducir a mí, pero es así, es de ese tamaño, es a veces exageradamente simple. Con todo el respeto, nuestra medicina ha utilizado muchas moléculas y yo creo que nos hemos quedado en el fósil molecular, por eso entonces utilizamos inhibidores de la recaptación de la serotonina, tipo la fluoxetina y en fin, este tipo de medicamentos, pero este es simplemente otra vez el bañito de pintura a la humedad sin que vayamos al fondo. Entonces, si nosotros logramos visualizar esas informaciones, créanme, es la mejor fluoxetina, el mejor Prozac del mundo que se puedan conseguir. Muchos hechos de pronto que están guardados en nuestra memoria de manera inconsciente pueden ser los que nos llevan a tener este tipo de
enfermedades o de padecimientos. De hecho, hay una memoria, digámoslo así, ancestral, heredada, nos decía hasta la Biblia, desde la 5ª generación, y eso es bien importante, pero también hay una memoria aprendida cuando éramos apenas unos bebés y ni siquiera sabíamos hablar. Hay cosas que se quedaron allí registradas, pero no podíamos expresar, y hay una memoria generada por traumas. Me explico para que entendamos este suceso. A ver, una niña está con su hermanita, ella tiene 5 años, su hermanita tiene 7 años, y a esa hermanita de 7 años la mamá le regala un chocolate porque se comió toda la sopa, se tomó toda la sopa, ¿no? Pero a ella no le da nada. Entonces, aparentemente es una reacción muy normal de una mamá que quiere educar a su hija, pero la hija de 5 años no entiende eso como el adulto, sino que entiende, mi mamá me rechaza, mi mamá me odia, mi mamá no me regaló esto, quiere más a mi hermanita, y esta niña crece y cuando ya es una adulta o una ejecutiva, está en su empresa, le ofrecen un cargo muy importante, pero ella dice, yo no soy merecedora, yo no, a mí me aíslan, no me quieren, y recuerda, insisto, a través de esos engramas, todas esas informaciones. Es ahí la importancia que tiene lo que esa mente de esa edad grabó. O sea, pero también la conciencia de nosotros como padres. Venga, que es que me queda como la sensación de que Lorena le quedó como faltando algo para la respuesta. Bien. O sea, efectivamente hay terapias. Una de esas es esta terapia de reemplazo de imágenes, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de terapias tiene la medicina alternativa para personas como ella que viven con ese miedo y que han probado ya? Es muy importante comprender que la gran mayoría de estos síndromes de pánico están asociados a esos recuerdos, pero también muy frecuentemente a factores externos, en especial a la radiación de tipo electromagnético. El primer consejo que le damos nosotros a este tipo de pacientes es desconecte sus aparatos eléctricos o electrónicos en la alcoba al momento de dormir. Resulta que el aire acondicionado, los monitores del televisor, de las pantallas de los computadores, el celular mismo nos están irradiando continuamente, y eso está haciendo que acumulemos lo que se conoce como los iones positivos, que son los que van a generar oxidación, trastornos a nivel del funcionamiento de la célula. El solo hecho de evitar esa radiación electromagnética también favorece enormemente. Desconecte, no solo apague, no solo apague, porque la función de stand-by sigue produciendo esos iones positivos, y a más iones positivos, más nocivos para nuestra salud. Por eso el consejo del polo a tierra, de pararse descalzo sobre la grama para drenar a la tierra. Pero obviamente cada uno de estos casos requiere un análisis muy individualizado y hay que buscar el origen. Por eso no hay recetas universales, mal haríamos en hacerlo. Por eso, Lorena, sabes que al final del programa aparecen todos los datos de nuestros invitados, va a aparecer ahí el teléfono del doctor Alejandro para que llames, pidas la consulta, también en el Facebook, en la página de Complicidades, pues vas a poder ver esta información, pues y ojalá pueda servirte y que superes pues esos miedos que no te dejan ser feliz completamente, porque acuérdate pues que le empezó diciendo que vinimos para gozar. A gozar. Entonces la tiene que gozar por completo. Muchas gracias. Gracias, doctor. A ustedes muchísimas gracias. Hay cosas que a uno lo hacen gozar. A mí, por ejemplo, me hace gozar irme con la familia a vitrinear, compre o no compre.